Sí, sí, ya está. Bueno, pues buenas tardes a todos, señoras y señores, tanto a los que están en el salón como a aquellos que nos siguen digitalmente. Muchas gracias, compañeros, amigos, por estar aquí. En primer lugar, a Cristina, la esposa del autor del libro que hoy presentamos, por supuesto. También, pues, Asun, que es compañera del Consejo Superior, una persona muy activa culturalmente, profesora durante muchísimos años y bueno, pues una asidua a todos nuestros encuentros. Alba Rosa lo mismo, una veterana de la casa desde hace muchísimos años. Es que nací muy pronto, ¿eh? No, tenías que haber nacido, Alba Rosa. Lo mismo Cándido, gracias. Tino, por supuesto, que es nuestro socio, yo creo que ahora mismo el más antiguo, de lo cual estamos muy orgullosos también, y Ángel, que es miembro de la directiva, igual que Tino, son ambos directivos. De manera que muchas gracias, lo mismo a Armando, a Eduardo y también la representación de la editorial y por supuesto pues al autor, a Luis Roda, a quien ahora presentaré más formalmente. Luis Roda nació en Mieres, donde vivió hasta los 17 años. Guarda excelentes recuerdos de la enseñanza primaria y secundaria, pero no tanto de su paso por la Universidad de Oviedo, en la que estudió la carrera de Derecho, donde nunca se encontró a gusto. Una vez aprobada la oposición a juez, inició su carrera profesional en Luarca. Como juez y magistrado desarrolló toda su vida profesional entre Guipúzcoa y Asturias y se propone concluirla en Gijón, donde es juez decano. Por supuesto, concluirla cuando llegue el momento. Aficionado a viajar, a leer, a escribir, a escuchar música y hablar de cualquier cosa con su esposa Cristina, aquí presente. Es de esas personas que considera que la vida comienza permanentemente. Es habitual encontrar su nombre en artículos relacionados con el derecho, en la revista jurídica La Ley, pero donde se siente plenamente realizado es en el ámbito de la literatura, sea ficción o ensayo. Ha publicado en la revista Clarín y numerosos artículos de viajes en la Nueva España, además de otros artículos de tono humorístico en ese mismo diario en su columna Vistas al Mar, siguiendo la línea que había iniciado en el diario El Comercio. Antes del libro que hoy nos trae, Cunas, tumbas y huellas, publicó Las luces de la ciudad, biografías gijonesas, un libro publicado por GEA en el año 2000, y Memorias de la ciudad que nunca existió, en este caso editado por Laria en 2017. Esta última obra, la de Laria, la presentó en este mismo salón, creo que en 2018. Más o menos, sí. Más o menos por ahí. En ella nos hablaba de Mieres en los años 50 y 60 del pasado siglo, que en nada se parecía a lo que fue después. Hoy nos trae su libro, Cunas, tumbas y huellas, con el que ganó en 2020 el 26º Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, que convoca cada año ediciones Nobel. Un libro seleccionado entre 149 obras procedentes de 28 países. Luis dice que este libro es otro viaje en el que conversa con su esposa Cristina. Pero ojo al dato, son nada menos que 149 obras las presentadas de 28 países. De esta nueva obra puede decirse, porque ya se ha difundido esta breve presentación que a continuación leo, que no es un simple libro de viajes ni tampoco una caprichosa colección de retazos biográficos. Tampoco es un libro en el que el discurso y la reflexión ocupen una posición preeminente, desplazando a un escalón secundario el maravilloso placer de viajar, de conocer, de hablar y soñar. Es un ensayo que describe los lugares en que seres reales e imaginarios, santos y reinas, héroes y dioses, dejaron sus huellas sobre la tierra o en las páginas que recogen sus leyendas y mitos, de pensamientos y opiniones razonadas y anotadas, a veces a vuela pluma y en otras ocasiones después de haber indagado en libros y trabajos de investigación, y también de conversaciones mantenidas entre los dos viajeros, se refiere al propio Luis y a su esposa Cristina, y con personas de la más variada condición que conocieron durante 20 años recorriendo Europa
desde Portugal hasta Grecia. El autor se ha dejado llevar por la atracción que siempre ha sentido hacia determinados personajes y héroes, pero también por la fuerza casi irracional de los recuerdos escolares. La fascinación que generan las obras maestras con las que algunos consiguieron deslumbrar al mundo durante su trayectoria vital, y también por la curiosidad que despiertan quienes, quizás no siendo grandes artistas, supieron convertir su propia vida en una obra de arte. Una frase esta muy hermosa y ojalá que todos hiciésemos de nuestra vida una obra de arte. Un libro en definitiva singular, Cunas, tumbas y huellas, en el que a lo largo de sus 350 páginas conversa con su esposa Cristina, consigo mismo y con los lectores. Y lo hace sobre el reinado legendario de Inés de Castro, que fue asesinada en el marco de un conflicto dinástico entre Portugal y la corona de Castilla. También se adentra en el Cid y Doña Urraca, donde confluyen la poesía y la historia, y que, como dice el propio autor, no son personajes de museo de cera, sino que siguen emitiendo intensas vibraciones desde el infinito y desde las páginas del libro. En la tumba de Platero, la tercera historia que se aborda en el libro, corresponde a la célebre obra Platero y yo, escrita por el escritor y Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, onubense, ¿verdad? Onubense, aunque luego vivió mucho en Puerto Rico, pues recrea poéticamente la vida del asno. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, nos dice Juan Ramón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. En Platero y yo, dice Luis Roda, las flores más delicadas ocultan zarzas cuajadas de espinas, y la belleza y el dolor son las dos caras inseparables de la misma moneda. Después nos topamos con las reliquias de San Juan de la Cruz, considerado, con Santa Teresa de Jesús, cumbre de la mística cristiana, uno de los 36 doctores de la Iglesia. Luis Roda también habla de la tercera madre de Juan de Austria, héroe de Lepanto, hijo ilegítimo del emperador Carlos V. Y llegamos posteriormente a la casa de George Sand, una novelista y periodista francesa, considerada una de las escritoras más populares de Europa en el siglo XIX. Desde esta casa nos desplazamos hasta el cementerio de Paul Valéry, escritor, poeta, ensayista y filósofo francés. Como poeta es el principal representante de la llamada poesía pura. Luis rescata estos versos de este poema de Valéry, El cementerio marino, de resonancias profundamente espirituales. El viento se levanta, hay que intentar vivir. Un aire inmenso abre y cierra mi libro. La ola de polvo se atreve a brotar de las rocas. Emprended el vuelo, páginas deslumbradas. Romped, olas. Romped con vuestras aguas gozosas este techo tranquilo donde picotean los foques. Reanudamos el viaje y nos encontramos el cielo sobre Arles, al sur de Francia, donde ese genial pintor, dicen Van Gogh, se instaló en 1888. Parece que el pintor holandés consideraba la naturaleza del sur de Francia tan extraordinariamente bella que afirmaba que no podía pintarla tan hermosa como era y que lo absorbía tanto que solo podía dejarse llevar sin regla alguna. Como dice Luis Roda sobre el genial pintor, la maldita enfermedad que le destroza seguramente también es responsable de la creación de algunas de las telas más fascinantes e inquietantes del pintor, de Wiesbaden. Y desde el sur de Francia al nordeste italiano de Federico Fellini, egregio director de cine y guionista. Se repasan, entre otros aspectos, el Rimini que Fellini conoció, la silenciosa huella de esta región en su cine, así como el cementerio de Rimini, en las afueras de la ciudad, donde descansa el propio cineasta. El libro llega hasta la Catedral de San Andrés Apóstol o Catedral de Amalfi, y nos habla también de las sirenas,
de las fábricas de Mieres, de las sirenas de cola de pez, de las que quizás sigan cantando en algún lugar del océano. La última estación del libro Viaje corresponde al palacio de Sisi en Corfú, una isla griega del mar Jónico. La emperatriz Isabel de Austria, más conocida como Sisi, tras la trágica muerte de su hijo, el príncipe heredero Rodolfo de Austria, se construyó allí un palacio. En definitiva, hay mucho talento en este libro y felicitamos enfáticamente a su autor. Enhorabuena, Luis, por esta obra y enhorabuena también a la editorial por premiarla. Cabe pensar que no ha sido nada fácil entre tantísimas obras que se presentaron, ¿no? El jurado lo tuvo muy complicado. O quizá no, porque probablemente por la calidad advertida en el libro, pues le resultó más fácil decantarse por la obra que finalmente resultó premiada. En cualquier caso, estamos ante un ensayo singular, bello, poético, un viaje, por eso decíamos lo del libro Viaje, para visitar cunas y tumbas, casas y palacios, reliquias y cielos, paisajes y personajes, huellas, sueños y, cómo no, también recuerdos. De manera que, nada más, enhorabuena y muchas gracias. Luis Roda, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo tengo una prueba, porque a lo mejor no funciona. Sí. No hay ningún problema, sí, ya lo veo. Valentín, 1.000.000 de gracias. Somos casi amigos, poco. Además, yo fui alumno del padre de Valentín, varios años. O sea que el mundo es muy pequeño en la Universidad de Oviedo. Bueno, pues el libro, si alguien tiene la contraportada, se fijará que realmente no dice... Es que es muy complicado decir cuál es el tema del libro. No es un libro de viajes, pero hay viajes. No es un libro de biografías, pero las hay. Tampoco es autobiográfico, pero es que también sí hay autobiografía. Desde luego, las claves básicas son un viaje, muchos viajes que emprendemos mi mujer y yo durante muchos años. Yo creo que lo llevo escribiendo más de 20 años. Pero bueno, digamos que hasta los 2 últimos años no decidí darle un acelerón porque esto ya no podía ser, que quedase paralizado y quería darle forma de libro justamente en la que deseaba. Pero no era un libro de viajes, no me apetecía hacer un libro de viajes que tengas como referencia de visita esto, visita lo otro. No, es un viaje subjetivo, son todos subjetivos. Y me encanta ser subjetivo porque en mi profesión no lo puedo ser. Yo tengo que ser teóricamente objetivo. A veces no lo consigo, pero digamos que lo intento, porque no queda más remedio que intentarlo, pero que la subjetividad o la objetividad plena creo que es casi imposible. Bien, lo que sí hay en el libro es, aparte de que es un intento de juntar, de mezclar una serie de estilos, de características que a lo mejor se podían predicar de libros de viajes, de autobiografía, hay una mezcla. Pero lo que no hay nunca es, a la hora de construir las historias, no hay una ingenuidad total. Yo puedo poner cara de ingenuo, cosa que me encanta a veces, me sale bastante bien, pero al mismo tiempo voy dando claves para que se dé cuenta quien lo lee que no es un comentario simple, que tiene una carga detrás. Es justamente lo que me gusta, es provocar a quien lee este libro, provocarle sensaciones. Incluso enfrentamientos con él mismo, diciendo, yo he visto esto, es un tema que me han comentado más de uno que ha leído el libro. Yo estuve allí y no vi eso, y dice, pues que quizás no has mirado adecuadamente. Porque vas a un sitio y tienes que mirar, tienes que hablar con la gente, tienes que encontrarte con diferentes historias. Por ejemplo, en la portada del libro, es esto, en la parte de arriba, tardamos un poquito de tiempo en decidir que se elegía porque era entre las posibles que nos ofreció la editorial. Tiene un formato, todos los libros tienen siempre el mismo formato, los que ganan el premio, pero la parte de arriba te dejan un margen para que elijas qué vas a poner. Y a mí me apetecía poner algo de Ulises y las sirenas, pero entre que lo que tenían, digamos, en venta, la fotografía, pues quedaba bastante mal, aunque era una cerámica preciosa, pero que no quedaba bien.
y otra que era de Ulises y las sirenas, pero era un cuadro del siglo XIX, tampoco quedaba bien. Para mí, yo las sirenas veía otro tipo de cosas. Entonces esto, lo que ha salido aquí, al final es un mosaico en el que están Poseidón y Anfítrite. Poseidón, el dios marino, que es el Neptuno de los latinos, y Anfítrite, que era una Nereida, una de estas diosas, digamos, dioses de segunda división o casi de segunda B, que estaban en el mar. Pero bueno, en una época griega tenía, digamos, más éxito, era más importante. Bien, la historia es la siguiente, es que, si se fijan, están al mismo nivel. O sea, el dios importante, que es Poseidón, está al mismo nivel que Anfítrite. Ya los he visto en más mosaicos y están siempre igual. Aparecen los dos a del mismo tamaño. En Egipto es habitual que el faraón tenga un tamaño y los demás, las faraonas, que tengan un tamaño muy inferior. Las esposas del faraón, no me refiero a Hatshepsut. Entonces, quería decir que alguien que tenía, digamos, un valor superior o que era predominante. En este caso no. Luego además hay más cosas. Resulta que Anfítrite, bueno, Poseidón se enamoró de Anfítrite, andaba muy interesado en ella quizás digamos que se dejaba querer, pero no estaba muy dispuesta a seguir. De hecho, incluso me parece que se escapó, entonces él, a través de un delfín, consiguió localizarla y al final se casó con ella. Bueno, esto tiene algunas ciertas connotaciones personales, que las tiene, pero bueno, no voy a entrar en ellas, pero sí que las tiene. Quiero decir que esta portada no es ingenua. La selección, pues tampoco sé, en parte por qué la hice, pero sí es cierto que lo que decía Valentín, que es un tema que he tocado muchas veces, hay muchos personajes que me han fascinado en la época de la infancia, es decir, por ejemplo. Luego a Urraca la descubro en la adolescencia, doña Urraca, que me parece fascinante desde que tengo 14 o 15 años. No digo que me haya enamorado de ella, pero que me fascinó de alguna manera, por el cáliz que tiene maravilloso en San Isidoro de León. Inés de Castro, conocí la historia en el bachiller, por el orinar después de morir, etc., de una obra de Alejandro Casona, que era La corona de amor y muerte, que yo la vi aquí, y además concretamente está en esta sala quien me llevó a ese teatro, fue al Bellas Artes, al Teatro de Bellas Artes, concretamente cuando estaba en el viaje de estudios. Y vimos Corona de amor y muerte con Vanessa de Leza, Gabriel Llopart y Esperanza Arases, por lo menos sé que estaban por ahí. En fin, una cosa curiosa, que te quedan grabados. Luego además, pues has viajado, has conocido gente, el tema de Sisi, conoces a Sisi, y un día pues aparezco en Corfú a finales del año 88, 89, y me encontré con el Palacio de Gasturi. Estaba yo solo ahí, prácticamente que no había nadie. De hecho, en el mes de diciembre en Corfú pues no hay nadie, pues estaba yo. Y descubrí esa historia y empecé a tirar de por qué razón le dio por hacer un palacio en Gasturi, estas cosas que hace la gente. No es habitual que uno haga un palacio en Gasturi. Aquí como máximo tenías un apartamento en la zona de la costa, en el Mar Menor. Allí ella se decidió hacer. Se decidió hacer que prácticamente es que ni lo utilizó casi. Pero bueno, ella tenía sus peculiaridades. Pero el personaje de Sisi era fascinante porque teníamos la imagen de la Sisi de las películas. Y no sabíamos más que eso. Yo recuerdo la primera Sisi. Se estrena la película cuando ella tiene 17 años, cuando hace el papel de Sisi, es en el año 55, 1955, que conste que no es que tenga la memoria fastuosa, es que lo recordé ayer, miré y comprobé que la película se estrenó ese año. En España sería al año siguiente cuando se estrenó. Y yo teniendo 5 años, porque nací en el 51, hice la colección de los cromos de Sisi. Bueno, los árboles se han quedado hechos un asco, se pegaron todos, porque lo pegabas con el grupo, bueno, pero es una pena. Pero la historia está ahí. El personaje está ahí y te atrae. Y bueno, pues entonces, digamos que hay una serie de pulsiones, otra la casualidad, otra el personaje de Paul Valéry. A mí yo no soy dado a la poesía y sin embargo me he quedado fascinado con el cementerio marino. Tan fascinado que en el libro de literatura que estudiamos en el bachiller, yo estudié francés, me parecía maravilloso ese poema. Y a mí la poesía no me trae de manera especial, salvo San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Cuidado, que ahí son ya palabras mayores, eso sí que me atrae muchísimo. Pero el caso de Paul Valéry, pues era fascinante. Tan era fascinante que me empeñé, una vez llegué, bueno, fue un desastre en invierno, no pude ver nada, y otra vez aparecimos 2 días y yo subí al cementerio, y me quedé delante de la tumba de él, pues
sentado, no había nadie, un banco, estaba yo solo, era en pleno verano. Y pues me hizo ilusión. Y estoy empeñado en traducirlo a mi manera, como por libre. Creo que es una cosa que acabará haciendo. Alguien dirá que es un sacrilegio, pero me importa un pepino. Porque quiero hacer algo con esa obra, casi como pasarla y a prosa. No sé qué, sabe Dios. Imagino que me tiraban piedras y a lo mejor aciertan haciendo eso. La única regla que hay en el orden es el orden del libro, que vamos del occidente hacia el oriente. Efectivamente empiezo en Portugal y acabo en la zona de Grecia, en Corfú. Pero además hay otras claves que las sigo siempre, que es intentar hablar de la vida personal, en este caso de mi esposa y la mía, de la vida en general, el placer de viajar, de descubrir, de encontrar gente que no te vas a encontrar más que en ese viaje y que nunca más la vas a volver a ver, y que sin embargo te van a comunicar cosas, o tú a ellos, y luego también el investigar o indagar sobre la historia, que a veces descubre que no es como te la han contado, y a veces por datos, bueno, si alguien lee el libro, en la historia de Inés de Castro descubrió un dato que nos, casualmente, fue el tema de la fecha de nacimiento del primer hijo de Inés de Castro, y las conclusiones que sacamos mi esposa y yo de esa historia. Yo nunca había leído nada acerca de esa fecha. Estuvimos razonando y hablando sobre ello y creo que sacamos conclusiones. Quiere decir que de alguna manera que no está todo escrito, no está todo pensado, no está todo dicho. Y lo que es fundamental es que sigamos nuestros impulsos, nuestro afán investigador y en todo caso guiados pues, por la ilusión, por la emoción de descubrir. Y hay una cosa que a mí me parece básica, que creo que es lo que quiero que se note en cada paso que doy en la escritura. Es una búsqueda de la belleza en todo, de la belleza en la historia, en las personas. Puede ser la belleza física o no, es igual, no tiene nada que ver, pero la belleza de una historia, la belleza de una fantasía, la belleza de una invención, como los presuntos amores del Cid con Doña Urraca, que seguramente son falsos, pero son preciosos. Y entonces, como son preciosos, pues me gustan. Y es que yo estoy convencido que si no fuera por el romancero, que esas historias habrían quedado diluidas y posiblemente no sean tan importantes. Urraca, alguien tendrá que investigar en serio sobre esta señora, porque a mí me parece uno de los personajes más fascinantes que hay en la historia medieval española. Bien, entonces, lo que hoy quería ofrecerles, después de este comienzo, y además me refiero a los que están en la sala y a los que están escuchándolo o viéndolo por Zoom, voy a ofrecer una serie de fotografías y es justamente con lo que quiero, digamos que amenizar un poco esto. No voy a hacer filosofía ni tampoco voy a explicar directamente cada capítulo porque no podría, es imposible, son 350 páginas y además, aparte de eso, tuve que quitar muchísimo texto y pasarlo a las notas. Las notas están después, al acabar el último capítulo, me parece que son 11, a partir de ahí comienzan las notas. Quien quiera profundizar sobre historias que averigüé, pero que cargaban demasiado el texto de cada capítulo, pues pueden mirar tranquilamente las notas a pie de página, que están ya separadas, no están a pie de página, sino que están al final del libro, y seguramente pues pueden encontrar una vía de investigación por su cuenta para seguir pensando y desarrollando, porque quién sabe, yo creo que con esto siembras un poco y a lo mejor lo recoge otro, y eso es la parte bonita de la historia. Que todos estamos aquí, que pasamos y que podemos traspasar o transmitir a los que vienen detrás, o en la lectura, en la vida, ecológicamente, lo que hemos ido aprendiendo. Y eso es esencial. Bien, ahora, efectivamente, se consigue pasar sin problema, estoy fascinado. En la primera fotografía, esta que ven por aquí, este es quien ha estado en Alcobaça, en Portugal, ahora ha estado seguramente viendo las tumbas de Inés y de Don Pedro. Esta es la fachada del mosteiro de Alcobaça, que es una fachada muy bonita, pero barroca. En cambio, el interior es de un cister purísimo, impresionante. Las tumbas están colocadas una enfrente de otra, en el transepto de la iglesia. Y aunque no estaban originariamente ahí, estaban en otra sala, en una especie de sacristía, lo que sí que se ha mantenido es la forma, la colocación. La colocación porque Don Pedro, que naturalmente después de que asesinaron a Inés, pues armó, se puede imaginar, la que armó. Por ejemplo, en la tumba esta, las cabecitas que se ven de soporte son las cabezas de los que la asesinaron.
los puso debajo de la tumba de ella. A algunos les hizo unas barbaridades, les arrancó el corazón pero por atrás, y a algunos también parece que se escapó y pasó camino de Aragón. Y luego quizás siguió a lo mejor dirección Cataluña, a lo mejor puede que esté en Bruselas, no lo sé, no tengo ni idea, pero bueno, han pasado cosas que ya saber. En todo caso, quiero decir que el personaje que siempre lo que le interesaba a don Pedro era que estuvieran enfrente a las tumbas, de forma que el día del juicio final, de la resurrección de la carne, que esperaban que se iba a producir de un modo completamente más realista y práctico, lo primero que viesen cada uno fuera la cara del otro. Bueno, es que yo leo una historia así o la veo y es que se me ponen los pelos de punta de la emoción. Bueno, me encanta ver eso. Me encanta y además, claro, te hace vivir una emoción especial a la hora de saber sobre Inés de Castro. Claro, ahí se puede contar muchas cosas, hay muchísimas historias. Hace no mucho tiempo conseguimos entrar, mi mujer y yo, en el monasterio de Santa Clara Abella, ¿no? Sí, Santa Clara Abella, que está en Coimbra, que fue al lado había un palacio donde la mataron, y aprovechando que se había ido de caza don Pedro, pues la mataron. Luego ya verán, tengo el sitio donde se decidió la muerte, ya ves que es sitio tan singular. Pero, como iba a decirles, voy mezclando cosas, no voy a hacer algo cronológico. Mira, aquí, por ejemplo, me estoy pasando al personaje de Sisi. Este personaje, aquí, esta estatua está en Gasturi, en el Palacio de Gasturi, en Corfú, y bueno, es un poquito frío, no sé, no tiene la fascinación que tiene, por ejemplo, Sisi en los cuadros de Ernest Winterhalter, que es fascinante, con el pelo, que es famoso, las estrellas como de 8 puntas, me parece que eran, con diamantes, que lo hicieron muy bien en la película de Sisi con Romy Schneider. Lo que pasa es que la Romy Schneider era demasiado juvenil. Entonces, luego fue haciéndose más guapa según iba avanzando y al final, cuando murió Romy Schneider, que tenía 43 años, tampoco me tenía que se muriese después de todo lo que le pasó, era una belleza apabullante, era una mujer guapísima. Yo a veces estaba mirando las fotos de cuando tendría ella 30 años y ya empezaba a descollar, pero en sí tenía 17, 18, 20, era una mujer aún no hecha. Cuando murió era realmente que te sobrecogía la belleza de aquella cara, la perfección, de cómo podía encajar la frente, la nariz del mentón. Quizás sea el cosificar un poco a la persona, pero es que cuando alguien es tan bella, como Gardner o como Liz Taylor o esta Sara Montiel, que era bellísima, independientemente de lo que te gustaron o sus películas, pero en unas caras, ¿de dónde has oído esta gente tan hermosa? ¿No? Pues ella habla de ellos. Y sí, aquí pues está sola. En el medio, o sea, esta imagen a mí me llamó la atención y le hicimos la foto porque se la ve sola en ese palacio de Gasturi, que es un palacio que tiene unos jardines preciosos encima del mar Jónico. Este es la estatua de Aquiles moribundo que ella quiso poner exactamente en el palacio de Gasturi y se encargó expresamente para colocarlo ahí. Es un Aquiles fuerte, con todas sus características, pero bueno, si se fijan, es que no hicimos la foto, al menos no la metí. La mano derecha está sujetando la flecha que le dio el famoso talón de Aquiles, donde era la parte vulnerable. La expresión de la cara está muy bien conseguida, es una cara de dolor y demás, pero sobre todo lo fascinante para ella era el hecho de un héroe que a ella le encantaba, la mitología griega, en este caso, bueno, era mitología y también era la Ilíada, que tiene parte de que no es mitología, aunque una parte sí, porque los dioses son los que están manejando esa guerra de Troya. Curiosamente luego, bueno, pues este palacio se acabó vendiendo y Bismarck también decidió ponerle una estatua a Aquiles. No le hice la foto, bueno, sí le hice la foto, pero no me apeteció meterla aquí. Era un Aquiles triunfante, muy serio, como un militar, parecía un gastador de aquellos que había en la mili. Y entonces tenía un comentario alucinante debajo, escrito al lado de la estatua esta del Aquiles que metió Bismarck, que decía: al más grande de los griegos, del más grande de los alemanes. Evidentemente, como pueden saber, la modestia no era la característica principal de Bismarck. ¿Sí? Pero bueno, a mí me hace gracia que estén juntos o que estén en ese mismo sitio. Porque una vez que Aquiles dice qué preciosidad, y el otro decía, más encima, ¿cómo te hace ese comentario? Qué vergüenza. Bueno, pues lo hizo, y lo bueno es que lo han dejado, con lo cual podemos
hacer comentarios venenosos cada vez que vemos eso, que cosa que también es un placer el poder criticar. Aquí, esto es un juego. Estas fotos las hizo una persona con la que tengo un cierto grado de amistad, poquita, pero es un fotógrafo muy, muy bueno. Estas fotos no tienen ningún tipo de truco. Se han hecho en la playa de San Lorenzo de Gijón, un momento que él tiene una cámara fantástica, por cierto, tiene varias cámaras. Y es una gaviota que se estaba posando, posiblemente tenía algo que coger allí. ¿Cuál es la auténtica? ¿Y cuál es el reflejo? Tengo dudas, ¿eh? Está bien. Yo no es que no estoy seguro, de verdad. O sea, que es que a veces las miro, sí que lo sabía porque viéndolas en papel, porque la pasé en papel, dije, bueno, puede ser. Digo, claro, uno parece el reflejo del cielo, pero es que el mar en ese momento está como cielo. Bien, pues esto es una especie de metáfora de lo que va en el libro. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? ¿No es cierto? No sé. Pero es bonito, ¿no? Pues lo pongo. ¿Me entiende la idea por dónde va? Bien, pues entonces sigo adelante. Esto fue un sitio donde pasé un frío criminal. Estábamos en casa de una amiga en Zamora y esta es la iglesia de Santiago de los Caballeros, que está fuera de las murallas, es una iglesia muy bonita. Me dijeron que se abría a tal hora. Mentira. Estuve esperando, pasé un frío horroroso. O sea, es de estos días que Zamora, que a mí me encanta, es una de las poblaciones que me parece más bonita de las que hay aquí en España. Y resulta que, bueno, pues, nada, que no me abrieron la puerta. Y yo haciéndome ver, dejando por si había alguien por ahí que tenía la llave, que daba un aviso, no lo sé, un desastre. O sea, que aquello fue que no me dejaron pasar. Sin embargo, aquí esta iglesia, que tiene, bueno, que conste que parece casi mayor, es bastante más pequeña incluso de lo que parece. O sea que si armaba a caballeros, imagino que pasarían de rodillas todo el tiempo, aparte de velando las armas, porque de pie a lo mejor es que no podían ponerse, era pequeñito. Y la leyenda dice que ahí fue armado caballero el Cid. Pero resulta que la historia de la iglesia empiezas a investigar y esta iglesia, cuando se construye, los primeros datos que hay son de ya había muerto el Cid, hacía 100 años que el Cid ya se había muerto. Bueno, pues la leyenda dice que ahí lo hicieron caballero y tenemos un amigo en Zamora que jura y perjura que fue así. Y me parece maravilloso, pues ¿le parece a él? Pues si le parece a bien, pues yo digo también lo mismo, que a lo mejor fue él. Y encima además que debió de calzarle unas espuelas de oro doña Urraca. Ya me parece un dispendio de UPA, pero esta mujer... Pero me temo que... Que silencien el... Es alguien de los que está escuchando que tiene el micrófono abierto. Pues sí, lo tiene abierto, pues no lo sé. Pero bueno, que estamos... Que silencien el, digamos... Si pueden... Sí, por favor, si alguien está hablando, que silencie para que no haya interferencias. ¿De acuerdo? Es que salió el sonido a través de la pantalla. Los zumeros, por favor, que no hagan eso. Vale, gracias. Dos Padres Nuestros y una Ave María y quedan absueltos, Vale, entonces, con eso bastaría. Bien, esto era de Santiago de los Caballeros. Entonces, bueno, la historia cuenta eso. Yo no sé si la verdad mentira, pero a mí me gusta la historia. Aquí hay otra. Esta historia sí que me encanta. Esto es una placa conmemorativa del lugar donde se ha enterrado Babieca, en San Pedro de Cardeña. Dicen que Babieca, que sobrevivió, que al Cid, que bueno, entonces Jimena salieron de Valencia, porque al final, pues aquí todo cayó en poder de los árabes, y se fueron a San Pedro de Cardeña, y entonces ahí que vivió bastante tiempo, dicen Babieca, bueno, eso cuentan historias, esto lo puedes encontrar en cualquier sitio, que será mentira, verdad, pero lo que pasa es que a mí lo de la plaquita esta conmemorativa es muy complicado leerla, no creo que se pueda leer casi nada, pero bueno, a mí me encantó. Ahora, también sé que hubo excavaciones, porque hubo, no sé si decían, no sé si tendría que haber sido el Marqués de Lozoya, alguien se puso a excavar intentando dar con los huesos de Babieca, evidentemente no apareció nada. Pero la historia es guapa, la historia es muy bonita y creo que merece la pena mantenerla, porque es un tema de fidelidad, los animales. En este caso, Babieca es un personaje importante, lo mismo que Rocinante es un personaje importante para Cervantes. Bueno, luego aquí, de gracia porque, bueno, este es el panteón de
¿Cómo se llama este pueblo? Que nunca me acuerdo. San Salvador de Oña. Es que lo de Oña sí, pero San Salvador de Oña. Aquí está concretamente enterrado, dice, aquí yace el rey Don Sancho, que mataron sobre Zamora. Bueno, lo mataron porque él ya no se había cargado a los hermanos, pero casi, porque a García lo tenía encarcelado, a Alfonso le quitó todo, y claro, es la astucia de Urraca, ya estamos otra vez con Urraca, que acaba, pues, haciéndole una pequeña trampa, y lo matan, o sea, se lo cargan, el famoso Bellido Dolfos, que es muy curioso porque la puerta donde entró Bellido Dolfos era conocida como el portillo de la traición, pero desde hace años digo, como portillo de la lealtad, porque es que si lo que querían era entrar en Zamora y quedarse con todo. O sea, no. Pues eso fueron las pequeñas cosas de ajustes de memoria histórica que me parecen realmente justas, porque me parecía alucinante que a este señor le llamen traidor cuando casualmente lo que hizo fue librar de que Zamora fuera tomada definitivamente por Sancho. Bien, aquí también, bueno, es la reina, pero hay una serie de dudas. Esto lo he puesto por varias razones. Bueno, el monasterio este de Oña es una preciosidad y tiene mucha simbología. Luego hay una figura que viene más tarde, también lo he saltado un poco, viene más tarde y hablamos de ella, porque nos fascinó y hicimos esta fotografía. Porque concretamente cuando el panteón este que existe, San Isidoro, pues hay enterramientos de reyes, pero a saber, ha habido un trasiego, no sabemos en este momento. Hay dos tumbas de la misma persona en diferentes lugares, o que la hayan despiezado, cosa que tampoco sea raro, porque parece que ya lo han hecho con Colón, que hay en Sevilla y en América Latina, en algún sitio de estos hay, donde no sé, en Puerto Rico, donde hay o Santo Domingo posiblemente, sí, yo sé que hay tumbas, bueno, pero eso de los despieces lo han hecho tantas veces con los santos. La que se ha armado, quien lea el libro, la que se armó entre Segovia y Úbeda, con los restos de San Juan de la Cruz, es que es apoteósico. Yo te doy un brazo, me das una pierna, bueno, esto era una especie de cambalache curioso, pero muy interesante. Muy interesante, pero, bueno, pero también bastante macabro. Una vez aquí leí la historia de que a una reina, una de las damas de la reina, no sé qué reina, fue a besar la mano de San Isidro Labrador y cogió un dedo, le pegó un bocado y se lo llevó para dárselo a la reina, otras cosas así. Y bueno, hay unas cantidades de historias, pero esto que nadie piense que he hecho un libro tétrico. Esto a veces son como anécdotas que surgen a veces o que se cuentan dentro del libro. Esta fotografía, este pino enorme, es el pino de Fuentepiña, el que está abajo soy yo, claro. Y la foto me dice de mujer, esto es el paraje de Fuentepiña, donde teóricamente está enterrado Platero. Juan Ramón Jiménez dijo que hubo varios plateros. Eran varios los morritos de ese tipo, de color gris, que fueron, digamos, sus compañeros de infancia y que fueron enterrados ahí. Eso es justamente la historia entonces, pero me emocionó mucho estar ahí. De hecho, estuvimos 2 o 3 días en un hotel que hay al lado, luego verán la entrada, porque también está la fotografía. Pero Juan Ramón Jiménez tiene algo fascinante, es que este libro, que es maravilloso, ya leyó, Valentín estuvo haciendo lectura del comienzo, pero es un libro terriblemente duro, y es que me quedé pasmado porque me costaba trabajo leerlo, porque me ponía un nudo en la garganta de angustia. Y hasta avanzados 50, 52 años o por ahí, no lo leí entero, porque lo estaba pasando fatal, y efectivamente al final dije, lo acabo, y casi el libro acabó conmigo porque me deja angustiado, ¿sabes? Ahora es una de las cosas más bonitas. Yo si hubiera escrito un libro como Platero, ya me sentiría feliz por toda la vida, porque es de los libros más bonitos, más maravillosos que he leído, pero no es un libro para niños. El comienzo sí, pero el otro no. El otro es un libro duro, bruto, sangrante, y a veces digo, no entiendes, incluso él te describe, más que la maldad es la brutalidad que hay en ciertas personas que actúan en la vida y que hacen cosas, y todo eso contado en un libro no muy grande, de tamaño, pero que es grande realmente, porque eso es lo que, digamos, como niño justifica ese Nobel, y puede que 2 más que le hubieran dado por ese libro maravilloso. Este es el personaje que decía que estaba en San Salvador de Oña. Es un rey, está en la fachada y estamos comentando, ¿qué hace con la mano en la barba?
Y lo preguntamos a un cura que nos explicó un poco el interior y dijo, nada, bueno, no tiene nada que ver. Tiene que ver seguro. Porque el tema de la barba, y sobre todo en la Edad Media, no solamente en la Edad Media, es que en la Antigüedad, tocar la barba a una persona era casi delito. De hecho, el Cid, ya dirán en el capítulo del Cid, cosa que pasó cuando alguien le tira de la barba después de muerto. Es peligroso. En este caso, pero sin embargo, cuando uno mismo se mesa la barba, se toca la barba, está pensando, está valorándolo, no es una caricia. Entonces, que un rey, que es un rey, se esté tocando la barba y esté pensando, y un rey medieval que esté pensando, de caray, que señor, que esta época pensaba, no solamente mandaba. Pero es algo que, digo, ¿por qué aparece? Bueno, pues esto es lo insólito de un viaje, que estás siguiendo un personaje y de golpe te encuentras con esto. Es como cuando estábamos en Amalfi. En Amalfi hemos encontrado maravillas. Yo un día encontré un cuadrito de una sirena azul y pregunté, ¿qué tiene que ver la sirena azul? Ah, pues no sabemos. Bueno, era un cuadrito pequeño, la sirena azul, pues era muy guapa, era un dibujito casi infantil. Y dije, pero sirenas, ya sé que aquí la teoría sobre lo relativo al regreso de Ulises a Ítaca, evidentemente no. Ítaca está en el Adriático hacia el Jónico, no está en el mar Tirreno, que es hacia donde mira la parte de Amalfi. Pero lo cierto es que teóricamente había sirenas. ¿Y por qué no? Bueno, pues justamente al lado del hotel La Bússola, que es la brújula, quiero decir, al lado del hotel la Bússola, en Amalfi, había un chiringuito bastante agradable donde se podía comer bien y buen pescado, y detrás estaba la playa de las sirenas. No lo sabían que era la playa de las sirenas. Si le ha puesto la playa de las sirenas es porque había sirenas, no solamente las sirenas de Mieres, que es que hago una referencia un poco venenosa a un tema sobre las carreteras de la zona de Amalfi. Y me acordé de una anécdota mierense que, bueno, siempre tengo la costumbre de meter algo de Mieres en cualquier libro. En este hay tres, la metí en 3 sitios, en la historia de Job Sand, en el Cid y en el tema de Amalfi. Si alguien tiene la curiosidad de leer el libro, acabará encontrando por qué mencionó Mieres en ese momento. Bueno, esto es la casa donde estaba al lado, era de un médico, donde estaba el pino famoso de Fuente Piña, era la casa que pertenecía a un médico, Rafael Almonte, que era amigo de Juan Ramón Jiménez, o más bien de su familia. Y de allí estuvo muchísimas veces, de hecho quedó enterrado. Este es uno de los claustros, yo creo que este es el de Alcobaza, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Lo metí porque me gustó esta imagen. Y sobre todo, pues este también es una iglesia muy bonita, como fíjese qué bonito el estilo este de las columnas y tal. Pues esta iglesia está en Montemor o Bello, o sea, Montemor del Viejo, y aquí fue donde se decidió matar a Inés de Castro. Se decidió en este templo. Todo, como puede ver, muy cristiano. La decisión fue porque Inés de Castro tenía unos hermanos que pues, podían ser peligrosos, leía en español, había ido acompañando como dama de compañía, pero además era prima de Constanza, que se casó con el príncipe Pedro, se enamoraron, etcétera, etcétera, todo se vive. Pero es que además los hermanos estaban animando a don Pedro a que optara también al trono de Castilla, porque tenía, lógicamente, algunos derechos, y entonces el rey portugués y los otros nobles vieron que podía este hombre, que así muy equilibrado no estaba. Una cosa es que se enamorase muchísimo en este caso, pero muy equilibrado parece que no estaba, y tenían miedo de que metiese a Portugal en otra guerra con Castilla, y eso iba a acabar mal. Entonces se decidió, la decisión fue, vamos a cargarnos a esta señora porque es la forma de eliminar el poder que tienen los hermanos. Bueno, de ahí vino la que se puede suponer. Esto está en Alburquerque, es un castillo tipo fortaleza donde Inés de Castro estuvo, la llevaron desterrada, bueno, más que desterrada, una vez a ver si había forma de que se acabase la relación amorosa con don Pedro, pero no, lo que suele pasar. Imagino que se enviarían cartas por emisarios, ella estuvo un tiempo, volvió, y luego ya, en un momento determinado, pues Constanza muere y claro, la relación ya se intensifica más todavía. Esto, bueno, esto lo puse, iba a hacer una cosa más, pero esto es un castillo de Jadraque que llama el Castillo del Cid, pero no era del Cid en absoluto. De hecho, no existía en la época en que estaba el Cid vivo. Pero bueno, el nombre era así. Y la cosa es que ahí nos pasó una cosa curiosa, era en diciembre, y acabamos ayudando a un señor a recoger aceitunas, o sea, estas cosas que hacemos nosotros, que son peculiares y entramos en un bar, hacía un frío también criminal, y resulta que
no oíamos más que hablar en idiomas eslavos, estaba plagado de eslavos que posiblemente habían venido a recoger las aceitunas, no sé, no sé exactamente qué estaban haciendo, pero estaban trabajando en la zona. Y te sorprende, pues en un sitio esto, en Jadraque, pues que de golpe, gracias a esta globalización, que de golpe te encuentras que vas a un bar y hablan todo el mundo en idiomas, pues son eslavos, entonces te sientes un poco extraño en tu país, pero también es algo curioso que te merece la pena recordar, porque las cosas pues son así. En la vida están de esa manera. Bueno, esto es del Palacio de Gasturi, es que el mismo, el de Sisi, aparece arriba un mercurio, es un mercurio que me gusta mucho porque además es un poco símbolo de los Géminis y de todo esto, yo soy Géminis, entonces, en fin, no sé si el Géminis bueno o el malo, pero un Géminis en todo caso. Esto era la tumba de Juan Ramón, de Juan Ramón y de Zenobia, que bueno, fueron aguintanados, hizo un traslado bastante interesante, en el sentido que fueron trasladados los cuerpos de ambos con una especie de devoción pese a la época en la que se hizo, porque Juan Ramón estaba, digamos, de una forma exiliado. Y esto lo he sacado porque, bueno, es una cosa que tiene gracia. Esto está sacado del sanatorio de Saint-Rémy de Provence, donde estuvo ingresado varias veces Van Gogh. Él mismo se ingresaba, no ingresaba, claro, es que estoy muy mal y mi ingreso estaba fatal. Bien, esto estuvimos viendo varias cosas, algunas que verán por aquí, pocas, pero esto de aquí me hizo gracia porque en un momento determinado hay una serie de paneles donde ponen pues las noticias sobre suicidio, sobre mil cosas, y hay una que la han retirado recientemente, la habían retirado entonces porque dicen que por la ley de protección de datos que no se podían facilitar datos relativos a las patologías que sufría Vincent Van Gogh. En fin, eso ya es para nota. Todo el mundo sabe perfectamente qué le pasaba a Van Gogh, y si no lo sabe, vienen todos los libros, pero ¡ay, cuidado! El historial médico, una hoja, peligro, y a ver qué va a decir alguien, y si nos demandan, pues igual. Igual se puede producir una demanda, es que ya no, pero es que de una manera, en fin, el elogio de la estulticia, que era el título original del elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, creo que se podría volver a escribir. Esta puertecita, bueno, es una puertecita que da lugar o da acceso a un cementerio pequeñito, donde está enterrada George Sand, Aurora Dupin, con su hijo Maurice, también estaba la abuela, Aurora de Saxe, y alguien más no está, me parece que la hija, porque la hija, pues la cosa quedó bastante mal, Solange, en fin. Esto, nada, esto es un resto, un recuerdo del sitio donde estuvo encarcelado San Juan de la Cruz. Quedó quizás nada más que, bueno, han puesto eso como recuerdo porque el edificio se ha destruido, era en Toledo, y es una pena que lo hayan destruido, pero bueno, no sé exactamente cuándo fue esto, quizás sea la época de la Guerra de Independencia o algo así, no lo sé. Yo estoy bueno que lo conservaran, más que nada por la historia de San Juan, por haber estado ahí. Esto nada es lo que está relacionado con Fuentepiña, es lo que hay ahora en un hotel, y donde la placa que vieron antes, la placa esa es la misma está ahí. Esta la he puesto intencionadamente, fue del tiempo que estuvieron George Sand y Chopin en Valdemosa. Pasaron un invierno en Mallorca, y de hecho ella tiene un libro muy bonito que se llama Un invierno en Mallorca. Hicieron hace muchos años una película con ese tema y la protagonista era Lucía Bosé. No se me olvida, sé que no la vi, pero que la protagonista que era Lucía Bosé. Y bueno, aquí estuvieron, digamos, a la greña con la gente del pueblo, no se entendieron. Ella casi cuando marchó de Mallorca prácticamente besó el suelo primero que tocó, porque, pero claro, yo creo que los mallorquines estaban también bastante hartos de ella, porque les llamaba ignorantes, porque no querían tocar nada que tocaba, o que había utilizado camas y demás que había utilizado Chopin, porque era tuberculoso, y ella decía que eran unos ignorantes porque no pasaba nada. O sea, en este caso la ignorante era ella, porque casualmente se podía contagiar todo. Entonces, bien, pero fue la historia. Esto lo saqué sobre todo por la imagen que me gustó al fondo, como una luz, parece un túnel, pero esto es en Valdemosa, es la Cartuja de Valdemosa donde estuvo. Y estas son bañeras utilizadas, y ven, si se fijan, los cuadros que hay ahí son parecidos a un cuadro que sí vi antes. Son bañeras que se utilizaban posiblemente con finalidades terapéuticas en el sanatorio de Saint-Rémy de Provence, que no queda muy lejos de Arles.
Yo imagino que serían, aparte de para bañarse, pues igual pues para hacer baños fríos, ¿sabe Dios? Para intentar reacciones que a saber si funcionaban o no. Pasamos aquí, esto es Villa García de Campos, es lo que queda de un palacio que debe ser impresionante, de doña Magdalena de Ulloa y don Luis Quijada. Ahí fue criado don Juan de Austria, y esta fue concretamente la vivienda que tuvo cuando vivió con doña Magdalena, y era conocido todavía como Jeramín. Tardaría tiempo en revelarse que era Juan de Austria. Lo sabía el marido, pero teóricamente no lo había contado a la mujer porque el marido tenía gran confianza con el emperador Carlos. Y lo sacó de allá, de donde estaba, porque evidentemente primero estaba en Flandes y luego estuvo cerca de Madrid, pero claro, al lado o al cuidado de una gente pues, bastante, no mala, pero ignorante y demás, y él quería una educación superior para su hijo extramatrimonial. Está la colegiata de San Luis, que está en ese mismo sitio, Villa García de Campos, y esta es la tumba, que es para mí un detalle tierno, que está debajo del altar de esa colegiata, o sea, está la colegiata y debajo está la tumba, y uno de los acuerdos era que no se enterrase a nadie más. Se enterró ahí don Luis Quijada, que era el que llevó a la Juan de Austria, y evidentemente también doña Magdalena. Doña Magdalena, que era, que ha visto cantidad de donaciones, era una mujer muy dadivosa, no tuvo hijos propios, y en Oviedo, la iglesia de San Isidoro era un colegio de jesuitas antiguamente, y ahí tiene un cuadro de ella, creo que está hacia la derecha del altar, mirando desde la puerta de entrada, de doña Magdalena de Ulloa, pero ya mayor, o sea, bastante envejecida, etcétera, etcétera. En cambio, a doña Bárbara de Blomberg, Bárbara de Blomberg, que pues, era la madre biológica de Juan de Austria. Esta está en Montejano, en Cantabria, y es un sitio, se llama San Sebastián de Montejano, en Cantabria. Aquí los que ya estoy terminando, San Sebastián de Montejano, y han puesto esta placa. Evidentemente los restos de la señora, sabe Dios que ha sido de ellos, porque esta iglesia fue reedificada una o dos veces, y lo primero que hacen es que limpian todo, pero esta placa se puso muy a posteriori. Y bueno, este soy yo, pero es que, si esta foto así, ¿por qué la metí? Sí, es que, vamos a ver, era un juego, era también un juego de estos tipo metafórico. Esto está hecho en Gracciano Visconti, es un sitio muy bonito que está cerca de Piacenza. Y es muy bonito y se ha utilizado para rodar películas porque es un poblado medieval precioso, pero un poblado medieval fabricado hace 100 años, o sea que es una mentira, es un plagio, como una catedral, pero es muy bonito el sitio. Y además tiene, bueno, pues tiene unos aperos de labranza, y luego apareció una bicicleta con 6 zonas para dar pedales. Y entonces, bueno, de alguna manera quiere decir que viene a dar la idea de que uno solo no puede avanzar en la vida. Entonces era un poco la... Pero sobre todo yo quería recordar el sitio este, Gracciano Visconti, que es precioso, que se ha utilizado para hacer películas y fotonovelas, etcétera, etcétera, pero es todo falso, es una edad media falsa, que casualmente coincide con que al lado hay una iglesia bastante buena, del siglo XVII, de Cosme y Damián, los santos mártires Cosme y Damián, y además hay pues todas las fortalezas palacios de la familia Visconti, que son evidentemente auténticos. Esto es una mentira, pero es una mentira bonita. Tiene hasta su fantasma. Este sitio tiene una fantasma que era bajita y gorda, se llama Eloísa. La debió dejar un novio, entonces, bueno, pues de siempre en compensación le dejan regalos a ella, flores, alfileres con algún detalle, un lazo. Digamos que la mentira es tan bonita a veces que merece la pena conservarla. Pero es una mentira tierna, no hace daño a nadie. Te has inventado esto y punto, y ya está. Y bueno, aquí esto es lo único que saqué, son del edificio este de la mansión de Jobsan. El jardín tiene 2 árboles, se plantó uno por cada uno de los dos hijos que tuvo. Solange, que era la mayor, y Maurice, o creo que era, no sé, no me sé si era Maurice el mayor o no, pero bueno, Solange y Maurice. Con Solange tarifó, y tarifó también por culpa de Chopin, que debió ponerse de parte de ella. Y estas son marionetas. Estas son marionetas que están ahí en el mismo, esta casa están estas marionetas. Tiene un pequeño teatro de marionetas
que es muy curioso porque las tallaba, las hacía Maurice, el hijo de George Sand, imitando caras de la gente que había en el pueblo, con lo cual se puede encontrar en las caras que se ven por aquí, caras reproducidas de la gente que había entonces. Y ese teatro tenía permanentemente representaciones, eran gratuitas, y no se imaginan qué se pagaba en lugar de entrada, tenía que regalarse mechones de pelo auténtico. Se llama pelo auténtico porque él necesitaba pelo para hacer este tipo de figuras y darles vida. Entonces todas tienen pelo auténtico de gente que vivió ahí, que era la forma de pagar tu entrada para ver el espectáculo, y además tienen caras que se han conservado, curiosamente. Ya ve, esta dama que está, que tiene esos lazos por ahí, que una cara de mal genio la señora, que para qué, pero seguro que era así. Entonces, bueno, en esa época nadie le ponía verde, y si le ponía verde, como era gente más importante, seguramente tenían cierta precaución de norma del lío. Y bueno, y esto es el final de lo que puse, y es el final de la exposición. Es el juego que les propuse antes, averiguar dónde está la verdad o está la mentira. Entonces, cuando no lo sabes, lo mejor que haces es escribir todo ello, lo cuentas, y de alguna manera lo que intentas es que el lector llegue a una conclusión. Si le gusta y es bonito y le parece interesante, o si le sugiere otras cosas, o si le sugiere una forma distinta de viajar, yo con eso ya me daba por satisfecho, porque no quiero poner reglas ni dar instrucciones a nadie, menos aún consejos. A mí lo que me encanta, me lo dijo hace muchos años una señora, dice, lo que es importante es sugerir. Y yo lo que quiero con este libro es sugerir, y con esto termino. Muchas gracias a ustedes, a los que están en Zoom, y nada más. Gracias y buenas tardes. Pues muchas gracias, Luis, a ti por esta presentación, por el libro, por una exposición que has hecho embellecida con estas imágenes que además nos permiten situarnos, tener una comprensión mayor del libro y desde luego, además de instructiva, pues motivadora, hermosa, ¿no? De manera que muy agradecidos. Yo estoy recordando que hablé contigo después de presentar el libro Memorias de la ciudad que nunca existió. Memorias de la ciudad que nunca existió. Las memorias de la ciudad que nunca existió. Y realmente es admirable porque hablamos de editoriales. Sí. Me parece que me comentaste, oye, ¿conoces alguna editorial donde pudiera presentarse un trabajo que tengo y tal? Y este mundo es muy complicado, el mundo de las editoriales, porque en gran medida lo que buscan es que el libro se pueda vender. Me rechazaron el libro en varios sitios, sí, eso sí fue curioso. Y fue una persona que entiende de edición, yo no lo puedo editar, pero ¿por qué no lo presento? Digo, es que es un ensayo raro. Vamos a ver, sí puede ser un ensayo, pero es un ensayo peculiar. Y efectivamente, eso fue lo que hizo, pero me lo rechazaron. Yo sé que de un editor, no sé si muy importante, pero considerado, dijo que era invendible. Dijo, bueno, pues es invendible, pero de momento están vendiéndolo, y me dieron un premio, o sea que es que quiero decir, caray, me importa. Y esto ahora mismo se va a presentar en la Feria del Libro de Gijón el domingo, a las 12:30, me presenta Pedro de Silva, entonces ahí pues de alguna manera también con prueba de aforo, que sí es la sala de actos de la Escuela de Comercio, pero me hace gracia que es un libro que me rechazaron diciendo, está muy bien, pero eso no es vendible. Y curiosamente personas que están leyendo se entretienen, yo creo que les gusta, porque lo que no quiero es aburrir, y menos por escrito. Ahora, lo que no renuncio es a poner, digamos, a aportar el plus de belleza que quiero meterle, de sentimientos, y sobre todo lo que decía, de sugerir, quiero que sugerir al lector para que se sienta estimulado a hacer más cosas, o a no viajar como si fuera una maleta de un sitio a otro. Sí. No, desde luego, y que es admirable cómo realmente pues, conseguiste al final su publicación y este premio que es un premio de categoría, un premio internacional muy prestigioso, el premio Jovellanos, hay que decirlo. Aquí hemos presentado alguna otra obra años atrás. Hay algunas buenísimas, yo he leído algunas son quizás excesivamente académicas, pero he leído cosas realmente buenas. Claro, es que el ensayo no es novela, pero claro, en este caso, digamos que entra. Es un ensayo peculiar, sinceramente no es un ensayo al uso, no es académico. Evidentemente sí tiene la aportación de ideas personales, que es lo que le da cierta vida o le da
la categoría de ensayo, pero lo que es cierto es que no es un ensayo ortodoxo, porque yo tampoco lo soy. Entonces me alegro mucho de no ser ortodoxo y no digo nada de mi mujer, que es menos ortodoxa que yo, con lo cual, pues eso es... Pues mira, yo os voy a preguntar, perdonad, Sí. primero voy a preguntar a los que nos siguen, que ahora mismo estoy perdido, Armando, no sé cuántas personas hay, bueno, en cualquier caso, que tienen la palabra, hay 10, ahora lo estoy viendo. Sí, que lo tienen, yo mío es que lo tienen grabando. Sí. Sí. Si alguien quiere, de los que nos escuchan bien en el salón, por supuesto, o en el salón virtual, vamos a decir, pues con mucho gusto que abran ahora el micrófono, por favor. No sé si alguien quiere preguntar algo al autor, tenemos esta oportunidad ahora. Yo no quiero preguntar al autor, buenas tardes. Hombre, Susana. Oh, Susana. No tengo la cámara, a ver, pues, madre, qué día llevo, y perdón, A ver, Susana, A ver. que te dimos, sí. No sé si se me ve o se me oye. Sí, se te ve un poco. Un momentín, voy a advertir, es Susana Pérez Alonso, que es amiga y escritora. Ah, hombre, pero Susana Vale, estuvo aquí en esta Claro, tribuna, sí, lo sé, lo sé. Nos conocemos, Valentín, nos conocemos. Yo lo que tengo que decir es que lo he creído. Y que es una manera de contar, y además tenemos pendiente estudiar una entrevista. Pero como la vida a mí se me complica cada día, pero hay que leer el libro, porque es una manera de contar todo lo que se cuenta preciosa. Yo conozco muchos de los lugares que el autor relata y está absolutamente... por ejemplo, es el típico libro, lo mismo que las memorias. El anterior igual no era tan vendible, digamos. Yo sí encuentro que es un libro que se puede leer perfectamente. Es un libro de viajes precioso, descriptivo, bien contado y que se podría haber vendido muy bien. Y hombre, yo antes de vender algo sé, aunque ahora últimamente no me dedico mucho a esto después de lo que pasó, pero bueno, sí se podría haber vendido y yo recomiendo a todo el mundo que lo lea porque es un libro precioso, precioso. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Susana, por el comentario. Sí. No, la verdad. Pues muchas gracias, Susana. Sí, nos acordamos de ti, por supuesto, que ya hace unos cuantos ¿Qué años. tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, y tú también, ¿no? ¿Sigues ahí escribiendo? Bien. Bueno, de vez en cuando escribo Bueno. y me hace la crítica aquí de Luis Sí. y su esposa me hacen los dos la crítica, pero menos, Valentina la escribo menos, pero bueno, algún día volveré a empezar con la misma fuerza, pero de momento, y lo digo de corazón, no porque podría haber dicho, qué bien está aquí Luis, no, lo digo de verdad, lo mismo que, insisto, el anterior, podría haber sido menos vendible, yo creo que entiendo menos a los editores. No lo sé, como no te metas a algo de salsa rosa, pues a lo mejor igual le vendías más, ¿no? Pero es un libro que yo creo que hay que leer, porque está contado muy bien. Y también vuelvo a insistir, conozco muchos de los lugares, o algunos de los lugares, y están perfectamente descritos, además no con esa aridez que habitualmente suelen ser los libros de viajes, ¿no? Es un recorrido para hacer precioso. Muchas gracias, Y Susana. ya no ocupo más tiempo. Gracias. Saludos a ti. Gracias, Susana. Muchas gracias. Susana presentó aquí al menos un libro que yo tengo en mente hace muchos años, estaba vivo el anterior presidente, don Cosme Sordo. Sí. Bueno, gracias. Yo quería preguntarte, Luis, y ya que está aquí también Cristina, ¿qué supone realmente, no sé, Cristina, qué representa en la obra? ¿Es tu alter ego? ¿Es tu fuente de inspiración? ¿En qué medida contribuye a este proceso creativo, si me lo permites, ¿no? Pues Porque sí, es omnipresente. Claro, sí, claro, es omnipresente porque es que yo sin Cristina creo que no lo habría escrito, o lo habría escrito pero no habría sido igual. O sea, Cristina es esencial en mi vida, es básica. Y yo no sé, lo decía a veces, no sé muy bien dónde empieza ella y dónde acabo yo. O sea, hay como, es que una especie de simbiosis entre ambos. Y eso que no compartimos muchos gustos literarios, ella lee unas cosas que a mí me parecen, en fin, poco leíbles, no me apetece. Yo leo otras que a mí me encantan, por ejemplo, todo lo relativo a la desaparición de los sistemas comunistas y todo lo que pasó en la Unión Soviética, en Checoslovaquia, en todos estos, es un tema que me fascina, porque yo conocí Checoslovaquia en el año 80 y todavía se notaba la situación de lo que había sido la invasión de 1968 del Pacto de Varsovia. Además mantenía correspondencia, tenía amistad por correspondencia con
alguien de mi edad, que luego es abogado y hoy día está jubilado prácticamente. Y Cristina estuvo conmigo allí también, en la República Checa, ya había desaparecido. Entonces son temas que me fascinan, pero eso lo que Cristina no lo lee ni loca. Y yo leía cosas que yo tampoco. Sin embargo, con el resto coincidimos. Una vez en Corfú, una de las veces que estuvimos en Corfú, pues en una tienda me habíamos visto una lámpara votiva de cristal, de esas tan bonitas para poner aceite y tal, muy guapa, tenemos varias en casa. Y entonces, no, la mujer, elige tú. Y no, ella decía que eligiera yo. Entonces se quedó extrañadísimo la señora que estaba en la tienda. O si lo normal es que habitualmente discutan porque uno quiere una y otra, y aquí están ustedes diciendo, elige tú, elige tú. Pues sí, es así. Vamos a ver, es una cuestión ya que sobrepasa el tema amoroso. Es de conexión. Una conexión. Es una conexión impresionante. Y yo además es que la siento que es permanente. Y además que me parece que es perpetua. A lo mejor ya era antes de haber nacido, no lo sé. Pero que va a seguir después también. Después de que casquemos, pues sí, va a seguir. Además ya tenemos previsto dónde queremos que pongan las cenizas. Hemos elegido, tenemos ahora una pequeña huerta, que fue donde gasté el premio que me dieron. Me compré una huerta en un pueblo de la provincia de León, donde tenemos una casa, quiere decir. Y allí, pues no sé muy bien si junto a un nogal, junto a un camelio que estamos dispuestos a poner allí, o sabe Dios, bueno, donde están los rosales, es lo de menos, pero ahí también juntos. Sí, y es una cosa además que lo tomamos con tranquilidad. No nos hace mucha gracia eso de morirse, pero nos va a tocar como a todos. Entonces, pues bueno, ahí está. Sí, ahora cuando decías esto, perdona Luis, sí. y puesto que te gusta tanto esas imágenes, y además es que son muy evocadoras y te las agradecemos, pues me ha venido a la memoria un hecho curioso, y es que una alumna mía, a su vez maestra, en cierta ocasión hablábamos de la identidad y en la clase, ¿no? Y me dice ella, mira qué casualidad, tengo aquí un dibujo, porque hoy les pedí a mis alumnos, alumnas, eran todos de la escuela infantil, de 0 a 6 años, o sea, de los más pequeños, que se dibujasen a sí mismos. Sí. Dice, y mira el dibujo que me hizo una niña, se dibujó a sí misma y a su hermana gemela. Dibújate a ti misma y se dibujó a sí misma y a su hermana gemela. Entonces me ha venido ahora esto al pensamiento cuando hablabas un poco de lo que te ocurre con Cristina, como bueno, esa identidad, no sé, plural, bien diferenciada por supuesto, sí. pero en cierto modo como dos almas gemelas, o simbióticos, por supuesto desde el amor, ¿no? Que al final es... Sí, claro, que es lo esencial. Aquel dibujo me llamó mucho la atención de una niña que espontáneamente, naturalmente, el concepto de sí misma, un concepto incipiente, era su hermanita gemela y ella. Claro. No concebía su identidad. Sí, yo por ejemplo, tengo una hermana que tiene 3 años y pico menos que yo, y yo sin mi hermana tampoco me concebía. Es muy curioso, claro, ¿no? Y eso que tuve celos de ella según nació, lo sé, y recuerdo cosas. Tengo una memoria bastante fuerte y potente y no recuerdo cosas. Y sin embargo, pues yo, con mi hermana, es que es básico, ¿no? Pues algo de eso hay en el libro también, yo creo, sí, Luis. Algo de eso hay en el libro, en ese diálogo que mantienes con Cristina a lo largo de la obra, y con la inspiración, y compartiendo pues gustos, compartiendo anhelos, motivaciones y todo el interés que suscitan los lugares que se han visitado y lo que ha despertado en vosotros. Es que nos pasan cosas exóticas. Yo con Cristina sí tengo tendencia, o ella tiene tendencia a ser esa especie de pararrayos para cosas raras. A mí nunca me pasaron cosas raras hasta que empecé a estar con Cristina. Entonces, pero, digamos, no tan raras. Por ejemplo, una vez, hace un montón de años, se murió el marido de la tía Sara, el tío Juan, que era la tía de ella, pero el tío Juan es un personaje queridísimo en la familia. Y bueno, fui con Cristina al funeral y entonces... en el tanatorio pues suben los cadáveres, los hacen subir, luego los bajan para que se los lleven a donde tienen y el cura da para que suban, el féretro, etc. Se atascó. Y entonces, de vez en cuando, el féretro subía y luego bajaba. Subía y entonces el cura se empezó a poner nervioso y empezó a dar a los botones. Y ya, o sea, como el gusto que teníamos llorando, porque llorábamos de pena, al final llorábamos de risa, pero que aparece el nuevo tío Juan, y es que subía otra vez. O sea, tiene una especie de... es como un pararrayos para cosas. Hemos roto más de 3 camas en hoteles. No que nadie piense que tiene que ver con nada con otras cosas. Pero es imposible romper más camas en hoteles, no sé por qué. Yo nunca había roto una cama en un hotel. Y con Cristina sí, pero es que tenemos buen tamaño, pero que no pasaba nada. Sencillamente que se han roto las camas. Nos ha pasado de todo.
Entonces, digo, ¿qué pasa? Pues sí, entonces, lo que pasa es que eso es un factor en la vida que también te hace gracia, que te da una chispa, o sea, es que te divierte mucho. Son cuestiones anecdóticas. No, es que a veces te da la impresión de que estás como jugando como si fuéramos críos, y claro, yo digo, yo cumplí 70 años hace 2 días, o hace 3 días, no, 2 días, sí, el día 13. Felicidades. Sí, sí, muchas gracias. No, pero los he cumplido, que están ahí. Entonces, quiero decir, pero seguimos jugando. Y eso es muy buena cosa. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya sabes lo de aquel, perdonad, lo de aquel holandés, Huizinga, el Homo Ludens, esa vertiente lúdica que todos, Sí, sí, completamente. que todos tenemos, y si no, pues apáñate, ¿no? Porque No, realmente estamos en cierto modo acabados, si no conservamos esa Además, dimensión. está clarísimo, y tener ilusión por cosas, bueno, pues sí, es fantástico. Si no tienes ese tipo de impulso de ilusión, pues tu vida es un poquito aburrida y no tiene gracia. No sé qué, bueno, en este caso aquí no hace falta buscar la alegría porque te viene, y los ríos también. Pero aburrirte, imposible. Eso yo nunca me aburriré, no me he aburrido ni me aburriré. Puedo tener sobredosis, pero lo que es aburrimiento nunca. Así que no. Luis, quería preguntarte también, bueno, imagino que este libro, que se ha gestado a lo largo de bastantes años, 20 Sí. me parece aproximadamente, Aproximadamente. pero ha tenido que ser, yo creo, me imagino que un refuerzo significativo para ti, ¿no? Porque me da la impresión de que los escritores pues tienen ahí una incertidumbre, me publicarán en esto, gustará, no gustará, imagino, ¿no? O sea, va a ser que esté muy consolidado a lo mejor y viva de ello y ya tenga una larga trayectoria, y pese a todo, supongo que seguirá teniendo esa incertidumbre, que es consustancial a la vida. Pero el hecho de que ahora se te haya dado este premio es un gran reconocimiento. ¿Eso qué ha supuesto para ti o qué está suponiendo? ¿Te planteas escribir? No, yo estoy escribiendo, no, vamos a ver, si no, ya he escrito, vamos a ver. A mí siempre me encantó escribir. Este libro, digamos que el agradecimiento que hay es a una sola persona, Eduardo San José, es un profesor maravilloso de la Universidad de Oviedo, al que yo llamo mi hermano pequeño, aunque es el que me tutela, es él a mí. Yo podía ser físicamente su padre ya, porque bueno, por la diferencia de edad, pero nos conocimos los dos en el hospital, él con su niña pequeña y nosotros con el nieto mayor. Y una temporada que fue bastante mala en la vida, año 2013. Y este Eduardo es un personaje que además hizo el comentario más bonito que me han podido hacer en mi vida. Dijo, Luis es un escritor que además es juez. Bueno, eso me puse, que no reventé la camisa de pura casualidad. Me gustó, porque me gusta escribir. Lo que pasa es que me paso la vida trabajando y me gusta mucho el trabajo. Además hay una cantidad de cosas. También es cierto que de golpe me apetece publicar un artículo jurídico y me meto como un tema, actualmente es para discutir temas de jurisprudencia, pero escribir me fascina. Y tengo un libro terminado que no me acaban de dar el placer en la editorial y no sé qué haré. Concretamente es como una segunda parte, no tiene que ver, pero yo lo llamo segunda parte porque es el juego de los sentimientos y el recuerdo de las memorias de la ciudad que nunca existió, pero se desarrolla en un pueblo de León que se llama La Memoria Veranián Beverino. Es un pueblecito de León donde tenemos esta casa que heredé de una tía y donde compramos la vuelta, que independientemente de eso, de los aspectos funerarios futuros, de momento tiene una barbacoa, que está muy bien, no tiene nada que ver con eso. Entonces quiero decir que está, sí, además, que entonces, sí, para que incineren tampoco era mala idea, mira, si era una forma de incineración barata, pero quiero decir que el libro ya está. Y este libro está hecho, pero no tengo, desde hace varios meses, que no me dan noticia, yo no sé qué pasará. Y yo creo que el libro que yo tengo la noción, vamos a ver, yo no vivo de esto ni nunca viviré de esto, en absoluto. A mí lo que me interesa es que me lean. Me importa un pepino lo que me lean hasta que me plagien, no me importa, pero que lo lean. Y estoy haciendo otro, que es distinto, ya rompe un poco el estilo. Intento darle un empujón en el verano. Bueno, el mes de julio, que estaré los 20 días de vacaciones, quiero darle un empujón, pero no sé por dónde va a salir. Ahora, sí es cierto que esto claro, me da una carta de presentación, que no la tenía, porque este es un premio que, no es porque lo diga yo, es un premio de primera división. Entonces, porque es un premio que es literatura y ensayo en este caso, entonces, no es un premio, y no quiero decir nada en contra de otro, pero sencillamente
que no te lo dan porque tengas ya un nombre y porque sepan que se va a vender. Esto no sabe, es una apuesta muy relativa contigo. Es un jurado que decide que el libro que hay que premiar es este. Y yo sé que la votación fue unánime. Con lo cual, lo sé, ¿no? Porque se publicó incluso, lo dijo el presidente del jurado, lo dijo. Y yo la verdad que lo que aspiraba, si digo la verdad, aspiraba porque sabía que los 5 finalistas, a veces el jurado recomienda que se edite. Y yo era lo que intentaba, aspiraba a eso. Y ya estoy trabajando y me llama al teléfono privado y dice, mira, soy no me acuerdo cómo me trató, soy el presidente del jurado. Y entonces no me dio un infarto porque el presidente del jurado no te llama para decirte que has quedado finalista. Y estaba trabajando en ordenador y se me quedaban las manos que no tenía fuerza. Y pues sí, pues así. Entonces claro, ese premio para mí es un espaldarazo y yo quiero ser escritor y voy a seguir. Además no me cuesta trabajo porque tengo la cabeza con miles de ideas. Incluso quiero hacer un libro desmadrado de humor que ya lo tengo preparado. Nunca hice una cosa de esas, pero quiero hacer la prueba. Y de hecho tengo varias páginas de DIN A3 preparadas porque es tan complicada la trama que he tenido que hacer como una especie de árbol genealógico para no confundir. Porque soy muy maniático, es decir, pero me encanta hacer, ¿por qué no un libro de humor desmadrado? Y bueno, pues donde se mezcla, bueno, la verdad es que no sé si para publicarlo esperar a 2 años a jubilarme, que me jubilo teóricamente el 13 de junio del año 2023, porque nosotros podemos llegar a los 72 y ya me dieron la prórroga. Más que nada para que no me expedienten, pero bueno, tengo que pensarlo. Pero el humor me fascina y me apetece hacer esa prueba. Entonces digo que estoy como un niño con zapatos nuevos, del 46 pero nuevos. Me refiero al tamaño de los zapatos, no la ellos. Vale. Pues enhorabuena, Luis, te animamos a que sigas escribiendo, creemos que es una labor, en fin, pues muy beneficiosa para todos, también para los lectores, por supuesto, y contamos con que lo presentes también en el centro. No, eso siempre. Ojalá que estemos en otras circunstancias. Porque como si son 2, además me encanta, vamos a ver, estamos casi como familia, y además sí. Yo sé que tengo amigos y gente que están grabándolo porque necesitan, no lo van a hacer en este momento, lo están trabajando. Y entonces hemos mandado varios enlaces, otros nos los pidieron, entonces el enlace, yo sé cómo funciona esto. Alguien está levantando la mano. Pues adelante. Francisco Fernández está levantando la mano, dice... Paco, Francisco Fernández, igual es alguien. Pues si se llama Francisco Fernández seguro que es Paco, no sé quién es. Sí. Levantó la mano, sí, levantó. Francisco, ¿puede oírme? Francisco, es que salió antes la imagen. Paco, si quieres preguntar algo, adelante. Igual fue un error. No, ahí está. Fue un error, fue que no veía bien. O sea, que tocó, pero no era para intervenir, ¿no? No. Lo estoy escuchando muy bien. Vale. Muchas gracias. Gracias por Pues seguirnos. estupendo, gracias por seguirnos, Francisco. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario de los que nos siguen desde casa o desde el salón? Se admiten comentarios negativos. ¿Alguna pregunta, algún Lo comentario? digo porque si alguien hace un comentario negativo se admite. Otra cosa es que me siente bien o mal, pero que no hay problema. Si alguien leyó el libro y no le gustó, Sergio. Yo quería agradecer la intervención que nos has hecho y pedirte, no sé si nos reveles la foto que pusiste al principio y al final con la gaviota. No sé si es un acertijo. No es un acertijo. acertijo. ¿Es un proyecto que tienes de un futuro no policial? No, vamos a ver, es muy curioso. Esta fotografía, digo que tengo cierto grado de amistad con esta persona que hizo la fotografía. La fotografía es el inquilino de un piso que heredé. Y es que es un fotógrafo fantástico y es una buenísima persona, este hombre. Y un día me mandó esta foto, porque alguna vez me manda fotos, y dije, me parece preciosa y me gustaría utilizarla. Y dijo, pues úsala como te dé la gana. Y entonces, pues bueno, me apeteció meterla porque siempre meto algo simbólico. En este caso, no sé si recuerdas, porque estuviste cuando se presentó lo de las memorias, estaba también Mati, y entonces había una figurita de Lladró que estaba en la casa de mi abuela, de tu tía Amelia. Es que es primo, pero es primo, realmente es primo de mi madre, pero por edad es primo mío.
Entonces, lo que ocurre es que aquella figurita era una muñeca, una niña que tenía en la mano, una muñeca cogida en la mano, al lado tenía un cesto pues, con ropa, posiblemente recién lavada, recogida, o que la iba a tender. La que es de verdad es la gaviota, pero es que la imagen también es verdad, pero no es una gaviota. Es un juego un poquitín más complicado de lo que parece, pero en el fondo no lo es. Y aparentemente no, es decir, ¿cuál es la auténtica? Sí, de futuro yo creo que se puede llegar a averiguar cuál es la auténtica, pero en todo caso, para mí, el caso este era, la imagen es de verdad, la gaviota también es verdad. Una de ellas no es una gaviota, pero en la historia del Cid, por ejemplo, tenemos los amores que se han inventado los poetas entre él y Urraca, que por edad no parece fácil, porque ella teóricamente llevaba como 18 años, luego según otro cálculo podía tener 11 años más, eso no obsta, pero eran de categoría social completamente distinta. Ella era hija del emperador Fernando de León y él era, pues, al fin y al cabo, el hijo de un noble de medio pelo que se crió casi como paje de rey Sancho. Entonces, y sin embargo se inventan esa historia que seguramente que fue imposible, pero los personajes eran reales. Las gaviotas, en este caso el Cid y doña Urraca, eran las gaviotas auténticas, y la imagen que proyectaron en la memoria colectiva ha sido el poemario maravilloso que han dejado los poemas del ciclo del Cid. Dicen unas cosas increíbles, yo leyendo, porque me leí todo lo que he podido, era maravilloso. Entonces dices, qué cosa tan increíble que una historia que tiene, pues la de puedes llegar a conectar los datos y más o menos saber cómo fue la historia verdadera. Evidentemente, que se hiciera la historia, que hubiera el cerco de Zamora y que allí se consiguiera matar a rey Sancho, tuvo que ser necesariamente un ardiz que no sé cómo fue, posiblemente le engañaron diciéndole puedes entrar a Zamora por tal sitio. No sé cómo sería. Entonces, pero que ella estaba detrás de la historia, está clarísimo, tiene que estar. ¿Cómo no va a estar Urraca? Pero eso es parte de lo que deduces. Pero en la historia tiene, en el momento que consigas conectar datos y que tengas documentos que te acrediten cómo han sido las cosas, lo sabes. Pero esta historia luego tiene un reflejo completamente distinto o caprichoso, o no sabes por qué, en la mente popular. Y aparece un ciclo de poemas que son amorosos, y todo lo que sucede allá es como si fuera un problema de ruptura amorosa entre Urraca y el Cid. Y eso es justamente lo que ha quedado. Y te sorprende, pero al mismo tiempo te sorprende, pero es parte de nuestra literatura maravillosa de la Edad Media y posterior. Ahí está el tema. Más o menos te respondí un poco la idea, por ese motivo era... O quizás me pasé un poco. No, te digo que no sé, pero por si acaso. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, pues reiteramos el agradecimiento, Luis, por elegirnos, también la felicitación por este libro, que vengan muchos más. Ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, Cristina, Luis y Cristina. Y bueno, pues muchas gracias también a los que nos han escuchado En directo y digitalmente. Muchas gracias a todos y enhorabuena al autor del libro, Luis. Muchísimas gracias.